Dice, mis amados hermanos, la palabra de nuestro Dios, segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 y verso 15. Dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque qué compañerismo, dice, tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia, dice, Cristo con Belial, o qué parte, dice, el creyente con el incrédulo. Oramos al Señor en esta tarde. Precioso y maravilloso Dios, te damos gracias, mi Dios amado. Te damos gracias por tu grande amor y por tu grande misericordia. Gracias porque no nos has pagado conforme, Señor, a nuestras acciones, conforme a nuestros hechos. Ha sido, Señor, todo lo contrario. Has sido misericordioso. Has hecho misericordia con cada uno de nosotros, de tal manera, mi Dios amado, que lo has demostrado, mi Dios, al darnos vida, al darnos un día más, el darnos, Señor, el respirar, el que podamos abrir, Señor, nuestros ojos y poder contemplar, mi Dios amado, lo grande y maravilloso que tú eres. Muchas gracias, Padre. Oramos, Señor, de antemano que perdones nuestros pensamientos, perdona las palabras ociosas y malas que procedieron de nuestros labios durante este día. Perdona, Señor, Dios de la gloria, todo aquello, Señor amado, que hemos hecho y que no te ha agradado a ti, Señor. Perdónanos y danos la oportunidad siempre, mi Dios, de poder, Señor, enmendar, de corregir nuestro caminar, de poner, Dios mío, Padre, nuestro corazón en el orden que tú quieres, y que podamos nosotros seguir adelante sirviéndote en el nombre poderoso de Jesús. Pido la guianza maravillosa de tu Espíritu Santo, y pido también, Señor, que abras los corazones de mis hermanos y de aquellos que nos van a mirar a través de las redes sociales. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Tome su asiento, mi hermano, en esta tarde. Esta tarde, mis hermanos, voy a traer una enseñanza. Y vamos a estar hablando acerca, mis amados hermanos, de lo que la palabra del Señor habla de no unirnos en yugo desigual. Y cuando habla, mi hermano, acerca de no unirnos en yugo desigual, no solamente está hablando, ¿verdad?, de parejas que van a contraer matrimonios, sino también, mis hermanos, habla acerca de cómo creyentes, también nosotros debemos de aprender, ¿verdad?, a escoger, mis hermanos, nuestras amistades. Dice amén. Porque dice, mi hermano, en cierta parte de la Biblia, y lo estaremos mirando más adelante, dice, mi hermano, de que las malas costumbres, ¿verdad? ¿Cómo dice? Que dice, mi hermano, que las malas conversaciones corrompen, dice, que las buenas costumbres. Y una de las cosas, mis hermanos, por la cual dice aquí, mis hermanos, o más bien una de las razones por las cuales dice la Escritura que no debemos de unirnos, ¿verdad?, en unión desigual, dice, es porque la justicia y la injusticia, dice, no tienen nada en común. Dice amén. Lo segundo, mi hermano, dice que la luz y las tinieblas tampoco no tienen comunión. Lo tercero, mi hermano, dice que Cristo y el maligno, o sea, Satanás, Señor lo reprenda, o Luzbel como se conoce, dice que entre ellos no hay armonía. Y cuarto, mi hermano, dice que el creyente y el incrédulo, dice, no tienen nada en común. Y yo creo, mis hermanos, que cada uno de nosotros hemos experimentado estas razones por las cuales conviene, ¿verdad?, de que nosotros, mis hermanos, aprendamos, ¿verdad?, a elegir nuestras amistades.
Y hablo también, mis hermanos, acerca de la unión, mis hermanos, entre un hombre y una mujer, porque también se puede aplicar, hermano, estas 4 razones que le he dado. Por ejemplo, mi hermano, dice la escritura allí, dice, no os unáis, dice, en yugo desigual. ¿Con quién? Ahí da la razón. Da el consejo el apóstol Pablo, mi hermano, dice que no debemos, dice, en tener ninguna comunión con alguien que no tiene también nuestra misma fe, que no piensa al igual que nosotros. Y digo, mi hermano, que no piensa al igual que nosotros, porque un hombre impío y un hombre incrédulo, mi hermano, los pensamientos de él o de ella no son pensamientos de bien. Los pensamientos de él y de ella son pensamientos de mal. La palabra de nuestro Dios dice, mi hermano, que el impío cuando llega la noche, se acuesta, mi hermano, y comienza, dice, a cavilar en su mente. O sea, comienza, mi hermano, a hacer planes acerca de lo que va a ser el día de mañana. Y el pensamiento del hombre impío, mis hermanos, no es de hacer el bien, sino de hacer el mal. Y es aquí, mis amados hermanos, donde nosotros debemos, mi hermano, tener cuidado. Y esto, mi hermano, de que no debemos de unirnos en yugo desigual, no es que el pastor lo prohíbe. No es que, mi hermano, la religión, como dicen entre paréntesis, ¿verdad? Por ahí lo prohíbe. No es, mis hermanos, que la denominación de tal iglesia lo prohíba. No. ¿Lo prohíbe quién, mis hermanos? Lo prohíbe Dios. Y es por esa razón, como dice la escritura, mi hermano, dice, Dios nos prohíbe en andar en yugo desigual. ¿Cree usted eso? Bueno, vamos a ver lo que la palabra de nuestro Dios dice. Allí, mi hermano, en Éxodo capítulo 23, vaya conmigo por favor, porque en esta tarde vamos a escudriñar algunos de los versículos, mis hermanos, para que usted vea que no es, hermano, pensamiento, o no es solamente, mi hermano, lo que el hombre, ¿verdad? O el ministro quiere, mi hermano, traer a su vida en esta hora, sino que es Dios el que nos dice y nos prohíbe acerca de este tema de no andar en yugo desigual. Éxodo capítulo 23, verso 32, mis hermanos, al 33, casi los últimos versículos de ahí, mi hermano. Mire lo que dice, mi hermano. Usted se recuerda, mi hermano, de que el Señor iba a pasar al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Usted se recuerda, mi hermano, de que Dios le dio estatutos, les dio mandamientos. Y una de las cosas que Dios le encargaba siempre al pueblo de Israel, mi hermano, era que pusiera por obra los estatutos, los mandamientos que Dios les prescribía a través de Moisés, porque haciendo esto iban a ser bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Bueno, para ser bendecidos, mis hermanos, lo único que nosotros necesitamos hacer es obedecer la palabra de nuestro Dios. Eso es lo único que usted tiene que hacer. No tiene que hacer pactos, no tiene que hacer siembras, no tiene que hacer promesas, no tiene que dejar, mis amados hermanos, que en alguna de las congregaciones, ¿verdad?, le saquen, mis hermanos, el dinero, mis hermanos, a través de estas cosas, sino lo único que usted debe de hacer para ser bendecido, para que usted mire, mi hermano, ¿verdad?, la mano poderosa de Dios y la bendición de Dios en su vida, es ser obediente a la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, Dios le da esta orden a su pueblo y les dice que van a entrar, hermano, a la tierra de Canaán, y que el mismo pueblo, al mirar que los hijos de Israel iban a marchar, mis hermanos, Dios mismo, dice, infundiría, mi hermano, miedo en la vida de ellos. Y ellos, mis hermanos, iban a conquistar.
sin tener necesidad, mis amados hermanos, quizás de echar manos, ¿verdad?, a las armas, sino Dios, mis hermanos, le iba a dar la victoria. Pero mire el consejo que les da en el versículo 32 al 33. Mire lo que dice, mi hermano: no tengan ningún trato con esa gente, ni los dejen seguir viviendo entre ustedes, pues de lo contrario los harán pecar contra mí. ¿Qué es lo que estaba diciendo, mis hermanos? El Señor les tenía prohibido que tuvieran trato con gente que no era, hermano, de la misma creencia y de la misma fe que el pueblo de Israel. Dios, mis amados hermanos, hasta el día de hoy nos dice a cada uno de nosotros que nosotros debemos de andar, mis hermanos, de una manera santa en este mundo en el cual estamos. La palabra del Señor nos dice de que nosotros, mis hermanos, debemos de resplandecer como lo que somos. Nosotros dice que somos, ¿qué? La luz del mundo. La Biblia dice que nosotros, mis amados hermanos, somos como aquella luz que se prende. Pero que esa luz que se prende, mis hermanos, no se pone, dice, debajo de la mesa, sino que se pone encima de la mesa para que la luz que hay en nosotros resplandezca en la vida, dice, de aquellos que están en oscuridad. Por eso, mis hermanos, le digo, no tengan ningún trato con esa gente. ¿Por qué razón el Señor, mis hermanos, le dice no tengan ningún trato con esa gente? Porque la gente del mundo, que la gente que es pagana, es idólatra, es maldiciente. Es, mis amados hermanos, muchas veces traicioneros. Es muchas veces, mis amados hermanos, personas, mis amados hermanos, que no nos van a ayudar ni a usted ni a mí a que nosotros crezcamos en el conocimiento de la palabra del Señor, sino todo lo contrario, harán todo lo posible para poner tropiezos en nuestro caminar para no seguir avanzando. Y eso lo miramos, mis hermanos, en el libro de Éxodo, en el cual estamos. Por eso le dice, otra de las cosas, dice, pues de lo contrario, dice, los harán pecar contra mí. Mire, mi hermano, que muchas veces los amigos que nosotros tenemos que no son, ¿verdad?, convertidos al Señor, ¿qué es lo primero que lo incitan a hacer a usted? Un hombre que no conoce de las cosas de Dios, hermano, no lo va a invitar al templo. Un hombre que no conoce, una mujer que no conoce de las cosas de Dios, no lo va a invitar, ¿verdad?, para que juntos, hermano, vengamos y adoremos al Dios que nos ha salvado y nos ha dado la vida. No, es todo lo contrario. Un hombre, mis hermanos, que no conoce de las cosas de Dios, lo empujará para que usted vea que el mundo también tiene cosas que ofrecerle, pero que son cosas pasajeras. Son cosas, mis amados hermanos, que el día de mañana se acaban, se terminan. Pero cuando viene Cristo a la vida del creyente, mi hermano, trae gozo, trae alegría, trae contentamiento, trae felicidad. Ya no necesita, mis amados hermanos, de las cosas que antes practicaba, sino que ahora es feliz porque entiende que Cristo, mi hermano, vive en el corazón de esa persona y que es todo lo que él necesita. Entonces, mis hermanos, por la cual dice que nosotros debemos, ¿verdad?, de tener cuidado, hermano, con las personas con las cuales nos relacionamos. Es, mis amados hermanos, porque corremos el peligro de que esas personas, ¿verdad?, nos inciten a pecar contra Dios y que adoremos otras cosas que no debemos. Mire lo que dice la Escritura, mi hermano. Cuando nosotros miramos allí mismo, en Éxodo capítulo 34, vaya conmigo, Éxodo capítulo 34, mis hermanos, el verso 12, mire lo que la palabra de nuestro Dios dice allí, comenzando del verso 10 al 12, mire lo que dice. Dios, dice, le dijo a Moisés, pon atención, porque voy a hacer un pacto, dice, con todo tu pueblo. Voy a hacer, dice, grandes milagros como nunca antes se han visto en ningún país del mundo.
Todos los países donde ustedes vivan, verán, dice, lo que yo, el Dios de Israel, dice, puedo hacer. Si ustedes obedecen todo lo que hoy les he ordenado, yo expulsaré a todos los pueblos que no me obedecen y su territorio será de ustedes. Ustedes van a entrar a al territorio que les prometí. Pero mire lo que dice mi hermano: no deben hacer ningún pacto con los que allí viven, para que no imiten su mala conducta. Por esa razón, mis hermanos, Dios quiere que nosotros aprendamos a ser sobrios, hermano, con la gente con la cual nosotros nos relacionamos. No nos está diciendo, ¿verdad, el Señor, que debemos no, hermano, de no tener amistades? No nos está diciendo eso. Nos está diciendo de que debemos de ser sobrios de la manera, mi hermano, en que ellos deben de entender que nosotros, hermano, amamos a Dios, y que usted debe de tener bien claro dentro de su corazón que usted ama a Dios y que no puede, mi hermano, hacer algo que pueda provocar, hermano, la ira de Dios sobre su vida. Pero cuántas veces, mis hermanos, algunos de nosotros que nos hemos relacionado, ¿verdad?, con amistades que no conocen de Dios, mis hermanos, oímos, hermano, la manera y la forma de hablar de ellos. Y muchas veces, mis amados hermanos, también como creyentes, a veces nos metemos en el mismo, ¿verdad?, en la misma sintonía de ellos. Y comenzamos, mis amados, a ser como ellos. Y muchas veces, como habla el que es, hermano, mundano, o sea, el que no conoce a Cristo, habla el que es creyente. Se corrompe, mi hermano. ¿Por qué razón el hombre que es creyente se corrompe? Muchas veces, mis hermanos, porque quiere ser aceptado en medio, ¿verdad?, de ese círculo de amigos. Pero ¿sabe una de las cosas? Nosotros como creyentes, mis hermanos, a nosotros no nos debe de importar si la gente, mi hermano, aprueba lo que somos nosotros, que somos creyentes, ¿verdad?, de Jesucristo, y que amamos a Cristo y que hacemos todo lo posible para honrar el nombre de Cristo. No nos interesa si el mundo nos quiere aceptar, hermano, o no. Lo más importante, mis amados hermanos, es que Dios nos apruebe. Que Dios lo apruebe como lo que usted es, que usted ama al Señor. Y que por lo tanto, mis hermanos, dice que debemos, mis amados hermanos, de no andar, hermanos, si un hombre, hermano, no controla, hablando del hombre, ¿verdad?, inconverso o impío, no controla su manera de hablar, o sea, no lo respeta a usted debe de evitar, usted debe de apartarse. No quiere decir, mis hermanos, que dejará de ser su amigo, pero ¿sabe una de las cosas? Es mejor, ¿verdad?, mirarlo de lejos y saludarlo, pero no tener o hacernos como son ellos. Miren lo que dice más adelante, mis hermanos. Dice también que la comunión con el mundo, dice que conduce al pecado. Recuerden, mis hermanos, estamos hablando de compañerismo. Recuerden que estamos hablando de amistad. Recuerden, mi hermano, que también estamos hablando de unión, hermano, entre un hombre y una mujer. Recuerden, mis hermanos, de que estas tres cosas pueden encajar, hermano, en la enseñanza que hoy traemos, hermano, para nuestras vidas, y que debemos de ser sabios, debemos de ser entendidos, y debemos de entender más que todo de que tenemos un enemigo y se llama Satanás. El Señor lo reprenda. Y que dice la Escritura que ese anda, dice, como león rugiente, y que anda, dice, buscando, dice, a quién devorar. ¿Cómo anda, mi hermano, el enemigo? Anda, dice, como león rugiente. Anda buscando, dice, a quién devorar. Y de nosotros depende, mi hermano, si nosotros somos sobrios, si nosotros somos entendidos, si nosotros somos espirituales, si nosotros tenemos la mente de Cristo. Debemos de entender que también, hermano, tendremos, amados hermanos, la sabiduría de poder entender, de poder saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene.
Mire lo que dice la escritura. La comunión, dice, con el mundo conduce al pecado. Éxodo capítulo 34, vaya conmigo. Otra vez ahí en el capítulo 34, allí mismo, lo terminamos de leer el verso 15 y el verso 16, hermanos. Allí bien claro dice la palabra de nuestro Dios. Dice, vuelvo a recalcar, dice, no hagan ningún trato, dice, con la gente de ese territorio, porque ellos, dice, los invitarán a participar de sus cultos. Y ustedes terminarán, dice, adorando a sus dioses falsos. El verso 16 dice, tal vez les parezca bien que sus hijos se casen con las hijas de esa gente. Pero cuando ellas pequen al adorar a sus dioses falsos, harán que sus hijos también pequen. No hagan ningún ídolo de metal, dice, fundido para adorarlo. Está hablando, mis hermanos, no solamente de una relación entre un hombre y una mujer, sino que también está hablando de una relación espiritual con Dios. Amén. Está hablando también de una relación espiritual con el Señor. ¿Qué es lo que dice, mi hermano? El verso 16. Tal vez, dice, les parezca bien que sus hijos se casen con los hijos de esa gente. Pero al casarse, dice, mis hermanos, que esa misma, ya sea las mujeres, iban a incitar, ¿verdad?, a los hijos del pueblo de Israel a rebelarse contra Dios y a pecar contra Dios y a hacer cosas que Dios, hermano, detesta. ¿No ha pasado, mis hermanos? ¿No ha pasado en la vida, hermano, hablando ya en una relación de matrimonio, de aquellos que van a contraer matrimonio? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Muchas veces, hermano, hemos hablado acerca de este tema, acerca de aquellos hermanos que están solos, aquellos que están solteros, ¿verdad?, que pasaron por alguna situación. Solamente Dios conoce la situación, hermano, de que deben de tener el sumo cuidado de pedirle al Señor, mis amados hermanos, que Dios, ¿verdad?, les dé lo que ustedes necesitan para servirle al Señor. No lo que ustedes quieren, sino lo que ustedes necesitan para complementarse, para servir al Señor. Por esa razón, mis hermanos, dice que no vaya a ser que después de que se den en casamiento, esas mismas mujeres los inciten a rebelarse contra Dios. Hemos dicho un sinnúmero de veces, hemos puesto, mis hermanos, ¿verdad?, ejemplos de personas, mis hermanos, que se hicieron muchas veces pasar como creyentes, o hermano, como cristianos o cristianos dentro, mi hermano, de la congregación, y cuando tuvieron lo que ellos querían, se fueron, se salieron. Y después, mis hermanos, empezó aquella mujer o aquel hombre que le servía al Señor con toda su mente, con todo su corazón. Comenzó, mi hermano, comenzamos a mirar, ¿verdad?, que su relación con Dios fue descendiendo, se fue apagando. Aquel hombre, aquella mujer que estaba apasionado, mis hermanos, por Dios, aquella mujer que estaba apasionada por Dios, hermano, comenzamos a mirar que su prioridad empezaron a hacer otras cosas, pero no Dios, no el servicio al Señor. Y cuando eso comienza a suceder, mis hermanos, quiere decir, mis hermanos, que hubo un descuido. Quiere decir, mis amados hermanos, que pudo más el deseo carnal que hacer la voluntad de Dios. Por eso, mis hermanos, importante es que el hombre y la mujer abra bien sus ojos, que entienda, mis amados hermanos, que las cosas en este mundo, mis hermanos, muchas veces nos pueden hacer, ¿verdad?, tambalear. Muchas veces nos pueden hacer tropezar. Pero tropezar una vez, hermano, tropezar dos veces, pero estar tropezando siempre, mis hermanos, eso ya no es de Dios. Por eso debemos nosotros, mis amados, como dice aquí, dice que la comunión con el mundo conduce al pecado. ¿Qué es lo que está diciendo entonces? Miren, hermano, cuando nosotros miramos aquí en Deuteronomio capítulo 7, vaya conmigo. Deuteronomio capítulo 7, mis hermanos, el verso 3 y el verso 4.
Dice aquí, es más, vamos a mirar desde el verso 1 para ver qué es lo que dice. Mire, nuestro Dios, dice, los hará entrar en la tierra que les va a dar. Arrojará, dice, de allí a 7 naciones más grandes y poderosas que ustedes. Uno de ellos, hermano, eran los hititas, los jerseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Cuando Dios ponga, dice, a esas naciones bajo el dominio de ustedes, mire lo que le dice aquí el Señor al pueblo de Israel: no les tengan compasión ni hagan ningún trato con ellas. Destruyanlas, dice, por completo. No permitan que ninguno de sus hijos o hijas se case con esa gente de esas naciones. Por causa de esa gente, sus hijos y sus hijas adorarán a otros dioses y dejarán de obedecer a nuestro Dios. Y si eso llegara a suceder, Él se enojará, dice, muchísimo con ustedes y en un instante, dice, los destruirá. ¿Qué es, hermano, lo que hará la mujer que no está convertida bien al Señor? Un hombre y una mujer, hermano, que no está convertido bien al Señor, nunca será espiritual, será solamente carnal. Porque estará siempre pensando en las cosas de la carne. Pero el hombre y la mujer que es espiritual no está pensando en las cosas de la carne, sino que está pensando en hacer la voluntad de Dios, de someterse a su palabra, de esperar, mis amados hermanos, en el Señor. ¿Qué es lo que dice la Escritura, mis hermanos? Dice bien claro, mis hermanos. Dice allí: por causa de esa gente, dice, sus hijos y sus hijas adorarán a otros dioses y dejarán de obedecer a nuestro Dios. ¿Acaso no es cierto que cuando alguien se une en yugo desigual, mis hermanos, comenzó la decadencia y cuando menos se dio cuenta dejó de obedecer los mandamientos, los estatutos, los decretos que Dios nos dejó en su palabra? Ya el hombre, ya la mujer no es el mismo. Ya no es el hombre espiritual, ya no es la mujer espiritual, ya no es el hombre que adoraba, que exaltaba, que clamaba, mi hermano, que intercedía, que llegaba temprano. Mis hermanos, se volvió carnal. En pocas palabras, comenzó a darle igual las cosas de Dios. Comenzó, mis hermanos, a dejar de importarle las cosas de Dios. Por eso dice que comenzarán, dice, si por causa de eso, dice, comenzarán a desobedecer a nuestro Dios. Mire, mi hermano, que es más fácil muchas veces el hombre que es carnal desobedecer a Dios, le da igual que obedecer a Dios. El hombre espiritual, mis hermanos, dice la Escritura que busca las cosas de arriba. El hombre, dice, que es carnal, busca las cosas de abajo. Por eso es importantísimo, mis hermanos, que entendamos. Y este consejo, mis hermanos, quizás alguien, hermano, está mirando a través de las redes sociales. Quizás, hermano, tiene alguna relación con un hombre que es impío, que conoció a Dios, pero dejó, verdad, los caminos de Dios y ahora quiere, hermano, o se quiere hacer pasar, verdad, como creyente, solo porque le gustó aquella mujer o le gustó aquel hombre. Y sabe una de las cosas, mis hermanos, comenzó, pero sabe una de las cosas, por eso es importante que nosotros, verdad, oremos al Señor antes de tomar cualquier decisión en nuestras vidas. Dice la Escritura, dije hace un momento, verdad, de que, hermano, las malas conversaciones, verdad, corrompen, dice, las buenas costumbres. ¿Qué sigue diciendo la Escritura, mi hermano? Otra de las cosas también que no solamente, hermano, conduce, verdad, a los hijos de Dios a desobedecer al Señor. Dice también, mis hermanos, que otra de las cosas es que la comunión, dice, con las cosas del mundo produce serias consecuencias. Ahora, eso lo hemos visto mucho en algunos de nosotros.
En algunos de nosotros, mis hermanos, por culpa de nuestra desobediencia, por culpa, de hermano, de apartar nuestra mirada del Señor, hemos tenido que pasar por algunas circunstancias muy difíciles en nuestras vidas. Y hermano, y resulta que muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios, le echamos la culpa a la gente, le echamos la culpa, mi hermano, a todo mundo. Pero nunca nos damos cuenta que quizá fue culpa nuestra. Que las cosas, mis amados hermanos, que ahora mismo están aconteciendo a nuestras vidas, no es la culpa del vecino, de la vecina, no es culpa de Dios, no es culpa, mi hermano, del hermano, de la hermana, es culpa muchas veces de nosotros por no, amado hermano, por no saber esperar, por no saber, hermano, estar, ¿verdad?, en la presencia de Dios, pidiendo la dirección de Dios. Y muchas veces nos ha ido mal en la vida. Y eso es bien triste, mis hermanos, porque Dios en realidad no quiere el mal para sus hijos. La palabra de nuestro Dios dice, mi hermano, que los pensamientos de Dios para con nosotros, dice, son pensamientos, dice, para bien y no para mal. Entonces, ¿por qué razón, mis hermanos, nos va mal algunas de esas veces? Porque apartamos nuestra mirada del Señor. Porque apartamos, hermano, o dejamos la comunión con el Señor. Por eso usted debe de estar consciente, mis hermanos, de que este mundo en el cual estamos es traicionero. Este mundo ofrece muchas cosas que parecieran reales, pero realmente, mis amados hermanos, el final de ellos es desastroso. Aprendamos a confiar y a esperar en el Señor. ¿Cuáles son las consecuencias entonces? Mire, según Josué capítulo 23, vaya conmigo por favor. Allí en Josué capítulo 23, verso 12 y verso 13, lo tiene. Josué capítulo 23, verso 12, desde el 11, ¿verdad?, al 13. Mire lo que dice: pero solo, dice, a Dios deben de amar. Solo, dice, Él es nuestro Dios. Y mire la recomendación, mis hermanos, que Dios le da a su pueblo. Dios nos da a nosotros como hijos de Él, a todos en general. Dice, manténganse fieles a Él. ¿A quién debemos de mantenernos fieles? A Dios. A Él es a quien nosotros debemos de mantenernos fieles. Y miren lo que dice: no se mezclen con las naciones que todavía viven allí, ni se casen, dice, con su gente. De lo contrario, Dios, dice, no expulsará a estas naciones de delante de ustedes, sino que serán, dice, como una red, como una trampa que los hará caer. Dios los usará, dice, como un látigo sobre la espalda o sobre las espaldas de ustedes y como espinas en sus ojos. Y esto seguirá así hasta que no quede ninguno de ustedes en esta tierra buena que nuestro Dios, dice, nos ha dado. ¿Por qué dice, mi hermano, que será como una red, como una trampa que nos hará caer? O sea, ¿por qué dice que será, dice, como un látigo sobre la espalda, mi hermano, de la gente? ¿El látigo para quién es, mi hermano? El látigo nunca fue hecho, ¿verdad?, para el ser humano. El látigo dice que fue creado, dice, para el caballo o el mulo. Entonces, mis hermanos, cuando miramos nosotros, Dios está diciendo de que muchas veces el ser humano se comporta como este animalito. Por eso en el libro, mi hermano, de los Salmos, hermano, 32:11 dice, 32:9 dice, no seas, dice, como el caballo o el mulo sin entendimiento, que necesitan, dice, de freno, ¿verdad?, en la trompa, porque de otra manera no se acercan a ti. Entonces, mis hermanos, Dios quiere que su pueblo sea entendido. Dios quiere, mis amados hermanos, de que si Dios, hermano, nos ha bendecido a nosotros, ¿verdad?, con la mujer que Dios nos ha dado, es con un único propósito, de que ambos, hermano, sigamos, hermano, adorando, sirviendo al Dios vivo, al Dios eterno. Dios, mis amados hermanos, no constituyó el matrimonio para que cada quien jale para donde se le dé la gana. Dios constituyó el matrimonio para que ambos caminen, hermanos, sirviéndole a Él.
agradeciéndole al Señor, hermano, por las bendiciones que Dios ha derramado en su hogar, en su matrimonio, en sus hijos. Pero cuántas veces, mis hermanos, hemos sido rebeldes a la voz del Señor. Cuántas veces, mis hermanos, hasta el día de hoy hay personas que se lamentan por no haber escuchado, mi hermano, la voz de Dios, el consejo de Dios. Hay personas que dicen: yo no estuviera así si hubiese escuchado el consejo de Dios. Yo no estuviera viviendo así si hubiese esperado en la voluntad perfecta de Dios o en la voluntad de Dios. Pero entonces, mis hermanos, ¿será que hay tiempo de enmendar las cosas? Sí, todavía hay tiempo, porque dice la Escritura, mi hermano, que mientras hay vida, hay esperanza. Va a costar, sí, va a costar, mi hermano, va a costar que muchas veces, ¿verdad?, ella o él no querrá caminar, pero es allí a donde usted debe de doblar, hermano, su rodilla, debe de encorvarse, mi hermano, y decirle al Señor: Padre, mira a mi esposo, mira a mi esposa, Señor, tú me la diste para servirnos. Quizá no fue la voluntad tuya, quizá la tomé yo, pero Señor, aquí estoy. Ayúdame, Señor, a seguir adelante. Y debemos, mis amados hermanos, de orar ahora, a orar más que nunca. Pero muchas veces, mis hermanos, todos aquellos que han caído en esa situación se conforman y ven las cosas normal. No oran ni por ellos mismos, cuanto más van a orar por la esposa o el esposo. Imagínense. Pero Dios quiere, mis hermanos, o sea, todo esto dice, mi hermano, de que iba a ser, hermano, como es el humo para los ojos. Ah, cómo irrita el humo, ¿verdad? Así hay, mis hermanos, matrimonios irritantes, mis hermanos, que son matrimonios que están luchando, pero no están luchando para bien, están luchando el uno al otro. Porque él quiere, ella no quiere, ella quiere, él no quiere. Pero qué hermoso, mis hermanos, es cuando el hombre y la mujer entiende, mi hermano, de que Dios formó e hizo el matrimonio y empiezan a caminar los dos juntos, sirviéndole al Señor en las buenas y en las malas, en escasez y en riqueza, en enfermedad o cuando están bien, en pobreza o en riqueza, pero ahí siguen adelante. Señor, gracias por la mujer que me diste, gracias por el esposo que me diste, Señor, dame fuerza para soportar y seguir adelante. Es terrible, mis hermanos. Por eso es de que trae muchas veces la desobediencia, mis hermanos, trae consecuencias. La falta de ser sobrios y ser entendidos trae consecuencias a nuestras vidas. Ya pasó una vez, pasó otra vez, pasará otra vez y seguirá pasando. No, de nosotros depende. De nosotros depende si nosotros nos paramos firmes en el nombre del Señor. Porque lo que está haciendo, mis hermanos, es que le estamos dando, ¿verdad?, cabida al enemigo para que juegue con nuestras vidas. Pero recuerde que Él no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Somos nosotros, mis amados hermanos, lo que debemos, mis amados hermanos, doblar nuestras rodillas y hacer que el enemigo, mi hermano, huya de nosotros. Y no nosotros andar huyendo del enemigo. Porque eso a veces acontece, ¿verdad?, con nuestras vidas. El enemigo nos está dando duro y nosotros, mis hermanos, adelante corriendo, en vez de hacerle frente en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué es la otra cosa, mis amados hermanos, que puede también traer serias consecuencias? No solamente la obediencia, la falta de fe, mis hermanos, sino que también dice, mi hermano, que convierte al creyente en una persona impura. Allí en Esdras, mis hermanos, capítulo 9, verso 1 y 2, vaya conmigo. Esdras, capítulo 9, verso 1 y verso 2. Mire lo que dice la Escritura. Dice que cuando terminaron de hacer todo esto, dice que vinieron los jefes y me dijeron: Esdras, queremos informarte que nuestro pueblo no se ha mantenido, dice, apartado de la gente que vive aquí. Mira, mi hermano, todo lo que puede conllevar a que nosotros, mis hermanos, si no nos cuidamos, vaya a suceder en nuestras vidas. Todos ellos, dice, imitan las horribles costumbres de los pueblos que habitan en Canaán
y Egipto. Los judíos se han casado con mujeres de esos pueblos. Así que el pueblo de Dios se ha mezclado con esa gente. Los primeros, mire, y aquí mis hermanos, mis amados hermanos, más que todo, pone por ejemplo aquellos que desobedecieron. Fíjese, no fueron primero el pueblo de Israel. Dice aquí, mis hermanos, dice aquí, mire, los primeros en pecar de esta manera, dice, han sido los jefes, los gobernantes, los sacerdotes y sus ayudantes. ¿Se da cuenta? Los jefes, dice la escritura, los gobernantes, los sacerdotes, se supone, mis hermanos, que debían de ser ejemplo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Comenzaron, dice, a tomar, hermano, mujeres paganas que no tenían temor de Dios. Las mujeres comenzaron a tomar hombres paganos que no tenían temor de Dios. Por eso el consejo de la palabra, mis hermanos, vea bien, abra bien los ojos, los solteros. Abran sus ojos, mis hermanos, para que el día de mañana los cierren. Sí, porque ahorita que están solos, ¿verdad? Deben de abrir y ver con quién. Ya mañana, cuando ya suceda, mis hermanos, ciérrenlo, ya no hay vuelta de hoja. Si le tocó la cebolla para llorar, pues ni modos, eso fue lo que usted agarró. Pero si le tocó la bendición de Dios, adelante en el nombre poderoso de Jesús. Y si le tocó, mis hermanos, cebollita para llorar, pues gloria al Señor. Llore con más ganas ante la presencia del Señor. Interceda por él y por ella, mis hermanos, hasta que el Señor la convierta. Pero no diga como dijo un hermano: Señor, te la mando, te la llevas o te la mando. No diga eso, porque esa clase de oración el Señor no la escucha. O lo conviertes, Señor, o lo conviertes. Ajá. O te lo llevas o te lo mando. No, esa clase de oraciones no escucha el Señor. El Señor escucha, mis hermanos, la oración de ese hombre, de esa mujer que ha reconocido que pecó delante de la presencia de Dios. Y por causa de ese pecado vinieron las consecuencias a su vida. Pero no es tarde, mis hermanos, para volver a reincorporarse, a levantarse en el nombre poderoso de Jesús y echarle para adelante. Dios, mis hermanos, es un Dios que cambia, que transforma. Y sabes, quizá usted diga: ¿y entonces por qué no ha cambiado a este o a esta? Es porque no ha doblado sus rodillas. Es porque no ha orado ante la presencia del Señor. ¿Cuántos días de ayuno le ha dedicado al Señor para que convierta a él o a ella? ¿Cuántos días de ayuno, mis hermanos? 1, 2, 3. Quizá usted diga: pero es que no tengo la llave de la iglesia. Usted dígame, yo vengo y le abro. Y le cierro también para que no salga. Pero dice aquí bien claro, mis hermanos, dice que convierte al creyente en un creyente impuro. ¿De qué manera, mis hermanos? Dice el verso 3: al saber esto, dice, rompí mis ropas, me arranqué los cabellos y la barba para demostrar mi dolor, y lleno de tristeza me senté en el suelo. Así permanecí hasta el atardecer. Dice: a mi lado permanecieron los que habían regresado conmigo, pues tuvieron miedo del castigo que Dios enviaría por causa del pecado de los israelitas. El pueblo de Israel pensaba que sus acciones, sus pecados, su rebelión contra Dios no traería consecuencias. Está equivocado. Mire, mi hermano, si usted ha pensado que sus acciones no van a traer consecuencias, está equivocado. Todo lo que usted haga, sea bueno o sea malo, trae sus consecuencias. Consecuencia para mal o consecuencia para bien. Pero lo que usted siembra, téngalo por seguro que lo va a cosechar. De eso no hay duda. ¿Cuándo llegará? No sé.
pero llegará. Pero si usted se humilla ante la presencia del Señor y le dice: Señor, cámbiame, ya no quiero ser un hombre carnal, ya no quiero ser un hombre, verdad, de esa naturaleza, quiero ser un hombre espiritual. Señor, cambia mi corazón, porque por lo primero que debe de empezar a pedir es por su conducta y por su corazón malo y perverso que tenemos, porque nuestro corazón es malo, es perverso. ¿Quién mejor que Dios que lo conoce, mis hermanos? Pedirle al Señor: cámbiame, Señor, cambia este corazón duro, corazón perverso, que se engaña a sí mismo. Porque muchas veces aparentamos lo que no somos. Muchas veces la apariencia se ve de lejos, mis hermanos. No se necesita ser espiritual para distinguir, hermano. ¿Acaso podrá o se podrá burlar a Dios, mis hermanos? No. Ni usted ni yo podemos burlar al Señor. Nadie de nosotros. Por eso la Escritura dice: lo que el hombre siembra, eso segará. Y quizá usted diga: no, pero si yo hasta ahorita, sí, hasta ahorita. Dios le está dando. A ver si te arrepientes, a ver si te conviertes, a ver si te reconcilias, a ver si te vuelves al Señor de verdad. No de labios solamente, sino de verdad, mis hermanos. Convertirnos al Señor con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Rasgar, hermano, como hizo este hombre que vino ante la presencia del Señor. Rasgó su ropa, dice, se arrancó, mi hermano, el cabello. Yo no me lo arranco porque no tengo ya. Pero se humilló ante la presencia del Señor pidiendo misericordia. No solamente, hermano, por él no había hecho nada. El que había pecado era el pueblo, pero él se contaba como el entremedio del pueblo. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros: dolernos, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes se duelen cuando ven que un hermano se rebela contra Dios? Eso es lo que debería haber en nuestro corazón: dolernos cuando alguien se rebela contra Dios. No se rebela, mi hermano, con la iglesia, con el pastor, con la denominación. Se rebela con Dios. Y lo más terrible de esto es de que pensamos, mis hermanos, de que Dios no va a obrar. No, mi hermano, Dios corrige. Porque somos sus hijos, Dios nos corrige. Ahora, si usted dice: pero aquel hermano, pero aquella hermana, mire, ha hecho esto, hizo aquello, hizo un montón de cosas y está bien, le va mejor. No se confunda, quiere decir entonces de que nunca fue hijo de Dios. Porque Dios no corrige, mis hermanos, hijos ajenos. Dios corrige a sus hijos. Dios no tiene hijastros, Dios tiene hijos. Por eso, si usted piensa que hasta ahorita, mi hermano, ha hecho un sinnúmero de cosas y no ha visto la disciplina de Dios, quizás no sea hijo de Dios. Porque Dios corrige, mis hermanos. Y la corrección debe de traer, hermano, debe de traer en nuestro corazón ese deseo de humillarnos ante la presencia del Señor y cambiar para bien. De dejar de andar pecando, de hacer lo malo ante los ojos de Dios y volvernos a Dios y decirle: Señor, perdóname, ayúdame, quiero ser diferente. Quiero servirte, quiero hacer tu obra, quiero Señor, volverme al primer amor como cuando te conocí por primera vez. Pero lo que hace muchas veces, mis hermanos, ese tipo de cosas es que vuelve al corazón, ¿verdad?, del creyente, lo endurece. El corazón del creyente muchas veces llega a endurecerse, que ya no siente nada. Está como el periquito que decía: no siento pie, no siento pata, no siento nada. Así hay creyentes hoy en día, mi hermano, que ya no sienten nada. Les da igual, mis amados hermanos. Tienen en poco muchas veces su salvación, pensando, mis hermanos, de que es fábula o es cuento. No, la salvación es algo real que debemos de cuidar con temor y temblor. El infierno es real. El lago de fuego es real. No podemos nosotros, mis hermanos, andar por esos caminos, hermanos, jugando, coqueteando con el pecado. No podemos. Acuérdense, hemos dicho, mi hermano, una cosa es pecar, ¿verdad?, deliberadamente, y otra cosa es pecar inconscientemente. Porque eso, hermano, en algunas ocasiones nos ha sucedido que hemos pecado inconscientemente. Va por la calle, se atravesó un carro y de repente se olvidó que era cristiano y le dijo, hasta le bocinó.
Y a veces resulta, mi hermano, que cuando el carro se para enfrente, ve un sticker que dice Cristo viene y espero su venida. Era creyente el que se le atravesó. ¿Se da cuenta? ¿Qué más dice, mi hermano, entonces? Dice, mi hermano, que no solamente dice convierta al creyente en algo o en alguien impuro, sino que también le arruina su vida anterior. O sea, la vida de comunión que tenía con Dios. Se la arruina. ¿Por qué, mi hermano? Porque ese creyente se volvió impío. Le da igual escuchar Radio Lobo. Le da igual, mi hermano, escuchar música cristiana. Ya no mira diferencia. Ya no sabe distinguir entre lo santo y lo profano. Le da igual, mis hermanos, escuchar o ver, mis hermanos, ¿verdad? Esos chistes de doble sentido, le da igual. Pero eso sí, ve, mi hermano, un versículo bíblico o ve algo ahí que habla de las cosas de Dios, lo saltea, lo salta. Mire, corrompe, dice, su vida de comunión con Dios. ¿Cómo dice? Vamos a ver lo que dice, mi hermano, 1 Corintios 15:33. Vaya conmigo. 1 Corintios, el versículo 15 y el versículo 33. Mire lo que dice, mi hermano. No se dejen engañar. ¿Cuál es el consejo, mis hermanos? Que no nos dejemos, ¿qué? Engañar. No, si yo no creo en ese hermano. Yo no le creo ni a esa hermana. Ese es bien mentiroso, bien chismoso, bien hablador, bien calumniador, bien. Yo solamente creo en lo que me dice mi corazón. Aleluya. ¿Y qué dice la escritura del corazón, mis hermanos? Engañoso y perverso es el corazón, dice, más que todas las cosas. Pero eso sí, mis hermanos, no cree en la gente, cree en su corazón. Pero dice la escritura que el corazón es perverso, es malo, más que todas las cosas. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí entonces? Primero, no se dejen engañar. ¿Por qué? Aquí en esta traducción dice, bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Oiga, usted acostumbraba, ¿verdad?, llegar 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora antes al servicio. Pero como se juntó, mi hermano, con alguien que no es de su misma fe, ni piensa igual que usted, le van a decir, pura iglesia, ¿para qué tanto iglesia? Y después comienza, mis hermanos, a desatender las cosas de Dios. Después de que llegaba 15 minutos antes, empezó a llegar 5 después, 10 después, 15 después, 20, media hora. O ya que empezaba el servicio, porque las alabanzas eran aburridas. Mire qué terrible, hasta dónde, mis hermanos, llega. ¿Qué es lo que dice entonces? Primero, no se dejen engañar, porque bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder, dice, las buenas costumbres. Necesitamos regresar otra vez al fundamento de la palabra. Necesitamos regresar otra vez a nuestro primer amor. Necesitamos, mis amados hermanos, como le dijo, ¿verdad?, el Señor allá en el libro de Apocalipsis, he aquí que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, dice, detente, piensa, ¿cuándo fue que dejaste tu primer amor? Y vuélvete a Él. Necesitamos volver a nuestro primer amor, hermano. Necesitamos amar a Dios antes que todas las cosas. Las cosas terrenales son una bendición para usted y para mí, pero nuestra confianza no debe de estar basado en lo que ganamos, en lo que tenemos, en el trabajo o en todo lo material. Nuestra confianza debe estar puesta en el autor y consumador de nuestra fe, que se llama Jesucristo. Por eso dice que puede, mi hermano, las malas compañías pueden corromper nuestras costumbres. Por esa razón dice el Señor de que debemos de tener esta
esta precaución, no solamente, mis hermanos, en una relación, ¿verdad?, entre un hombre y una mujer, sino también en una relación, mis hermanos, de compañerismo con la gente del mundo. Acuérdense que el Señor, mis hermanos, dice en el capítulo 17, no dice, no te ruego, dice, no por los del mundo, ¿verdad que así dijo la oración que hizo? Sino por aquellos, dice, que han creído en mí. Pero dijo Jesús, mis hermanos, no te pido, dice, que los saques del mundo, sino más bien dice que los guardes del mundo. Eso, en pocas palabras, mis hermanos, la palabra de nuestro Dios nos dice las cosas que nos convienen y las que no nos convienen. Cada vez que usted, mi hermano, entabla, ¿verdad?, mis hermanos, plática o charla con alguien, el Espíritu Santo comienza a alertarlo, mi hermano, comienza a hablar a su mente, a su corazón, hermano, si es saludable o no. ¿O no le ha pasado? ¿No le ha pasado que hay personas que se acercan, verdad, pero a veces no de buena manera, sino malintencionadas? Pero el Señor lo hace sentir en el corazón. ¿No le ha pasado a usted? Necesitamos, hermano, aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que dice la Escritura? ¿Será, mis hermanos, de que esto de lo que estamos hablando solamente nos sucede a nosotros que estamos hoy en día con vida? No, mi hermano, vaya conmigo. Vamos a ver lo que la palabra de nuestro Dios dice acerca de un hombre que se llamó Salomón. En el primer libro de Reyes, vaya conmigo, mis hermanos, primer libro de Reyes, gloria al Señor, ya vamos a terminar. Primer libro de Reyes, capítulo 11, el verso 1 en adelante, dice que de Salomón, mis hermanos, en el encabezado dice, Salomón desobedeció a Dios. Oiga, a veces nos identificamos, ¿verdad?, con eso que está ahí. ¿O no? ¿No se identifica usted? ¿O usted ha sido bien obediente? ¿Verdad que no? Sí nos identificamos, porque muchas veces nosotros hemos hecho lo que hizo Salomón. Muchas veces, mis hermanos, dijo ahí, ¿verdad?, alguien, sin querer queriendo, desobedecemos. Pero gracias a Dios que nos da la oportunidad de volvernos a Él. Por eso, en eso consiste la misericordia de Dios. ¿En qué, mis hermanos? En que la misericordia consiste en hacerle un favor a aquel, aunque éste no lo merezca. Y mire lo que dice Salomón, dice, tuvo 700 esposas extranjeras. Este hombre sí que fue terrible, ¿verdad? Que eran, dice, princesas. Este hombre sí se pasó, mi hermano. Entre ellas, dice, estaba la hija del rey de Egipto. Ahí estaba su primer error, mire. ¿Qué compañerismo tiene Egipto con el pueblo de Dios? Nada. Además, dice, otras mujeres, y mire, tuvo a moabitas, amonitas, edomitas, hititas, sidonias. También dice, tuvo 300 mujeres con las que vivió sin haberse casado. En pocas palabras, mis hermanos, fueron sus concubinas. Dios le había dicho a los israelitas, mire lo que le repite, le recuerda otra vez: no se casen con mujeres extranjeras, porque ellas los harán adorar a sus dioses. Y así sucedió. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. El peligro no está cuando están jóvenes, sino cuando están viejos. Porque pensamos, mis hermanos, que como somos viejos, ya nadie le va a hacer caso. Entonces, están supuestos, ¿verdad?, a hacer lo que él o ella diga. Dicen por ahí, mis hermanos, hay mujeres que tienen, ¿verdad?, a su daddy sugar o sugar daddy. Y hay hombres que tienen a su mami sugar. Y como ellos piensan, hermano, que o se desvalorizan a ellos mismos, entonces, mis hermanos, lo que él o ella le diga, lo hacen. ¿Por temor a qué? A quedarse otra vez solos.
Pero cuando es la voluntad de Dios, mis hermanos, cuando la voluntad de Dios es, eso sale sobrando. Mire lo que dice, allí habla bien claro, mis hermanos. Y dice, y así sucedió cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. ¿Qué fue lo que hicieron sus mujeres? ¿Lo impulsaron a adorar a Dios, al único Dios verdadero? No. Lo apartaron. Hicieron que se rebelara contra él. Hermano, el hombre más sabio que existió, el hombre, mis hermanos, al cual le dijo Dios, pídeme lo que quieras, yo te lo voy a dar. Pídeme, mi hermano, cuando Dios dice pídeme, mi hermano, si Dios le dice pídeme, aprenda a pedirle con sabiduría al Señor. Porque vea a este hombre, Dios lo bendijo de una manera, pero grande, grande, mis hermanos. Pero dice que las mujeres, mis hermanos, hicieron. Mire qué poder tienen las mujeres. Y digo que qué poder porque usted ve, ¿verdad?, a Abraham. Mire, Abraham era el patriarca, el padre de la fe, pero bien sometido también a la esposa. Porque lo que le dijo a la esposa, le dijo a la esposita, le dijo, mira, yo no puedo darte hijos, pero ahí está mi sierva. Y allá ve usted a Abraham, hermano, obedeciendo. Por eso nosotros debemos de tener carácter. No estoy hablando de ser enojón, porque hay unos que tenemos, ¿verdad?, un carácter, mi hermano, que ya no sabemos si es un carácter santo o un carácter diabólico. Pero nosotros debemos de tener un carácter santo, ¿verdad? Entonces, dice que las mujeres, hermano, hicieron que Salomón se apartara de Dios. Yo pregunto, mi hermano, ¿qué es lo que está haciendo que usted se esté apartando de Dios? ¿A quién le va a echar la culpa? ¿A él o a ella? ¿Al hermano, a la hermana, a la iglesia, al concilio? ¿A quién le va a echar la culpa? Dios no tiene culpa, mi hermano, que usted haya escogido mal o que nosotros hayamos escogido mal. Ahora que ya estamos, hermano, en el tren, hay que pararnos firmes y hay que orar. Señor, convierte a mi esposa. Señor, convierte a mi esposo. Y estar allí, mi hermano, hasta que el Señor haga la obra. Hasta que el Señor, hermano, lo escuche a usted. Pero para eso también hay que aprender a ser obedientes a la palabra de Dios. Porque si usted quiere un cambio en su vida, pero usted no obedece a la palabra de Dios, hermano, no va a suceder nada. Seguirá siempre igual, igual. Porque realmente, mis hermanos, el deseo de cambiar no está en su corazón, sino en sus labios solamente. Pero cuando hay el deseo de cambiar verdaderamente, mis hermanos, nace de lo más profundo de nuestro corazón, hermano, y comenzamos a decirle al Señor, y comenzamos a dejar cosas que nos gustaban, que nos agradaban, pero lo hacemos para agradar a Dios. Y duele dejar las cosas, porque el hombre se acostumbró a ellas, la mujer se acostumbró a ellas. Porque para hacer la voluntad de Dios cuesta. Necesitamos negarnos a nosotros mismos. Este hombre, mis hermanos, fue uno de ellos. El pueblo de Israel, usted lo puede mirar allí, hermano, creo que lo miramos en Esdras capítulo 9, verso 1, no sé si lo miramos. Es allí a donde dice la escritura de esta manera. El verso dice, cuando terminaron de hacer todo esto, vinieron los jefes, ya lo leímos, ¿verdad? Cuando dice, mis hermanos, de que Dios le había prohibido que el pueblo de Dios no se mezclara con la gente, pero los primeros en pecar, dice que fueron los jefes, los sacerdotes, los gobernantes y sus ayudantes. Ahora, por último, mis hermanos, Ezequiel capítulo 44, y con eso terminamos. Ezequiel capítulo 44, mire lo que la palabra de nuestro Dios dice. 44, verso 7. En el versículo 7 en adelante, mis hermanos. Por ejemplo, en el verso 6 en adelante dice, al pueblo de Israel les dirás de mi parte. Oiga, es que hay una cosa, mis hermanos, que muchas veces al pueblo no le gusta cuando Dios nos exhorta.
Porque pensamos, el pastor me lo está tirando a mí. Seguro que por mí lo dice. No, mi hermano. Yo solamente estoy trayendo una enseñanza acerca de lo que debemos de hacer. Y mire lo que dice. Ezequiel dice, allí, ¿verdad? Al pueblo de Israel le dirás de mi parte, ustedes, dice, son muy rebeldes. ¿Cómo era el pueblo de Israel, hermano? Rebeldes, desobedientes, deshonestos. Tenían, mis hermanos, como dice, ¿verdad? Eran muy sensuales. Dice la escritura, mis hermanos, en el libro de Jeremías, dice que parecían, dice, caballos que iban, dice, detrás de las yeguas, relinchando. Dice, son muy rebeldes y yo, dice, ya estoy cansado, y yo estoy cansado ya de sus acciones, dice, repugnantes. No, dice, le dan ninguna importancia a mi templo. Escuche lo que está diciendo. No le dan ninguna importancia a mi templo. Al contrario, dejan entrar en él a extranjeros que ni en su cuerpo ni en su mente llevan la señal de mi pacto. Dejan, dice, en manos de esa gente el culto en el templo, que es algo muy especial y que a ustedes les corresponde hacer. Además, ustedes me faltan el respeto, pues me presentan grasa y sangre, dice, como ofrenda. Con esos actos repugnantes, dice, ustedes faltan a mi pacto. ¿Qué estaba diciendo, mis hermanos? Que hombres impíos eran los que lideraban aquel lugar. Y que tenían, dice mi hermano, el culto en poco. Y a veces no pasa así. A veces pensamos, mis hermanos, y esta palabra Dios se la está dando a Ezequiel. Mi pueblo es muy rebelde. Mi pueblo no entiende. Ya no tienen lugar en la cabeza donde golpearlos, dice, porque ya están llenos, ¿verdad?, de chipotes. Pero ni aún así entienden. ¿Qué es lo que pide Dios, hermano? Usted se recuerda lo que dice el libro de Hebreos, dice, porque sacrificio de ofrenda, de sacrificio, de gordura, de carneros, ya no quieres, dijo Jesús. O sea, ya no quiere eso, mi hermano. No estoy diciendo que usted traer su ofrenda, mi hermano, al Señor sea malo, no. Pero lo más importante, mis hermanos, es que usted presente su ofrenda, pero que también presente su corazón. De dolerse en su corazón y decir, ya no quiero seguir haciendo lo mismo. Ya no quiero seguir pecando, ya no quiero seguir ofendiéndote. Quiero agradarte. Quiero hacer tu voluntad. Y créanme, mis hermanos, de que el Señor recibirá su ofrenda y su corazón y lo irá transformando conforme pasa el tiempo. Porque el Dios que yo conozco transforma, cambia. Convierte, mi hermano, al drogadicto en un hombre normal. Al alcohólico, mi hermano, un hombre normal. Dios cambia, mi hermano, a la prostituta, a todos, mis hermanos. Todo aquel que venga a Él, Dios lo cambia. Si Dios tiene el poder para cambiar a esas personas, Dios tiene el poder para cambiarnos también a nosotros. Siempre y cuando nosotros estemos dispuestos de decir al Señor, por favor, cámbiame. Ya no quiero seguir siendo el mismo, igual, apático. La apatía, mis hermanos, es algo que el Señor detesta. Ya no quiere el Señor eso. El que estemos nosotros, mis hermanos, aquí como que ignorando las cosas, Dios no quiere eso. Por eso la Escritura dice, acércate más, dice, para oír, que para presentar, dice, el sacrificio de los necios. Porque no saben, dice, que hacen mal. Acércate más para oír, pon atención, escucha lo que Dios nos habla a través de su palabra. Dios quiere cambios en nuestras vidas. Pero de nosotros depende si los hacemos o no. No va a venir el hermano y la hermana a cambiar su vida, ¿no? Somos nosotros, mis hermanos. Entonces tengamos cuidado, mis hermanos, de no estar en yugo desigual.
Aprendamos lo que la palabra del Señor dice y aprendamos a caminar en la obediencia de la palabra del Señor. Alguien a través de estos medios nos va a escuchar, va a mirar este mensaje. Y yo creo que a más de uno Dios le va a hablar, lo va a ministrar. Quizá la palabra, mis hermanos, no era para aquí, era para los que nos ven a través de Facebook. Pero téngalo por seguro de que traerá cambios. Amén. Póngase de pie en esta tarde y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, mis hermanos, que verdaderamente haya en nosotros ese deseo de cambiar. Que no sea, mis hermanos, solamente una petición que salga de nuestros labios, sino que salga de lo más profundo de nuestro corazón. Yo quiero ser diferente. Yo quiero ser diferente. Usted puede ver aquí, mi hermano, mi persona, pero usted no sabe con las cosas que yo batallo. Yo batallo con cosas. Soy un ser humano igual que usted, imperfecto. Dios solamente es perfecto. Pero le pido al Señor, mis hermanos, cada día, quiero ser diferente, Señor. Cámbiame. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, venimos delante de tu presencia, mi Dios amado, en esta tarde. He enseñado tu palabra, he predicado tu palabra, Dios. Acerca, mi Dios amado, de la prohibición que hay de estar en yugo desigual. Por eso te ruego, te suplico por aquellos hermanos que nos están mirando a través, Señor, de las plataformas digitales. Que les ayude, Señor, para que ellos puedan orar delante de tu presencia. Aquel hermano, aquella hermana que está solo, que está soltera, que está soltero, que aprenda a esperar, Señor, en ti, para que tú le des lo que él o ella necesita, para que ambos te puedan servir, Señor. Que puedan esperar, Señor, ahora que todavía pueden hacerlo y no el día de mañana, Señor, vayan a lamentarse en la situación en la cual estarán viviendo, Padre. Te ruego y te suplico, Dios mío, también por mis hermanos en este lugar, los matrimonios en este lugar, Señor.